Vamos a trasladarle la pregunta al arquitecto Rubiani. ¿Por qué fácilmente Asunción se inunda cuando suceden este tipo de cuestiones, con un temporal fuerte? Se hizo mal en las administraciones anteriores las cosas. ¿Qué pasó según la historia? Porque vos sos un conocedor, arquitecto. Buen día. Bueno, por ahí, buen día. Por ahí debiéramos empezar. ¿Qué es lo que se hizo mal? Y yo creo que se está haciendo mal muchas cosas desde hace mucho tiempo y no tenemos esa capacidad de revisar lo que se hace mal porque la administración del territorio está en manos de distintas instituciones que no sincronizan trabajos. A la municipalidad se le exige el tema de los baches, pero debajo del pavimento que tiene que conservar la municipalidad hay instalaciones del Estado central que la municipalidad no conoce ni controla. Y por último, creemos, con un criterio absolutamente subdesarrollado, que por el hecho de pavimentar o empedrar corrientes de agua, las aguas desaparecen o los arroyos desaparecen. Venimos cubriendo arroyos desde hace mucho tiempo o venimos haciendo obras de progreso desde hace mucho tiempo creyendo que no hay efectos colaterales cuando la cosa no se planificó bien. Y esto que está sucediendo ahora en Asunción es producto de años de incompetencia, de ignorancia, de soberbia, porque cuando se protesta contra las obras del Estado la gente acusa a estos hippies que no tienen nada que hacer y cosas por el estilo. Bueno, ahí está el resultado de la soberbia de las autoridades. Pero hay un detalle más. Nada ha cambiado en cuanto a la forma de encarar las obras de la ciudad. Lo que cambia ahora es el estado del clima, que no va a perdonar más este tipo de incompetencias y va a ser más riguroso. Este tipo de fenómenos va a ser cada vez más frecuente, va a ser cada vez más violento, lo dicen los científicos. Por eso hay una alarma general en todo el mundo sobre el cambio climático y nosotros aparentemente creemos que porque estamos lejos del mar o porque estamos lejos de la civilización no nos va a afectar eso. Asunción está solamente a 40 metros sobre el nivel del mar en promedio, 40 metros sobre el nivel del mar. Y si el mar sube, va a subir, porque hace más o menos 100 años antes de Cristo, un señor griego de nombre Arquímedes descubrió que las aguas van por los niveles correspondientes, de manera que nos vamos a estar ajenos a las consecuencias del cambio climático y estas cosas van a ser cada vez más frecuentes y más violentas. Cuando hablabas que estamos, Asunción está prácticamente por debajo, por encima de arroyos, ¿verdad? ¿Hay una solución de fondo que se te ocurre? Se me ocurre. O sea, de tantas administraciones que tuvieron y nunca pudieron solucionar. Por ejemplo, asesinar a las autoridades, pero eso sería delito. No, se me ocurre que se tiene que pensar y se tiene que hacer que las autoridades, si no conocen la solución de un problema, consulten a quienes lo conocen y para que se hagan las cosas en debida forma. Se tiene que terminar con esta perversidad del funcionario de confianza, que es aquel, como hemos visto en la Municipalidad de Asunción, amigos del que manda y que no le van a decir nunca lo que tiene que hacer y no le van a decir nunca lo mal que está haciendo en algunos casos. Entonces, lo que se tiene que hacer es planificar de manera coordinada entre el gobierno central y los gobiernos locales las soluciones para las ciudades y sobre todo para los conglomerados urbanos, porque también hay otro detalle. A partir del año 2000, más de la mitad de la población del mundo está viviendo en recintos urbanos y los recintos urbanos no tienen la solución a sus problemas todavía. Hemos visto que el Paraguay tiene apenas el 4% cubierto con desagüe cloacal. Entonces, algo hay que hacer en ese sentido, que la obra de progreso no es la que se inaugura solamente con una cinta simbólica, sino es la que se hace como para que las cosas que se hagan permanezcan y no tengan los peligros que normalmente tienen. Nosotros arrasamos con la sensatez, con el sentido común y un montón de cosas y después pagamos facturas muy caras por el desorden. Esa planificación se refiere a desagües pluviales en mayor cantidad. ¿Hay plata necesaria, habría para la próxima administración? Si es que... Lo que pasa es que, te voy a dar un ejemplo, con todo el dinero que se gastó sacando y reponiendo a los inundados de sus lugares donde se van a volver a inundar, se ha gastado tanto dinero que podíamos haber hecho 40 villas con casas modernas para cada uno de ellos. Tanta plata se tira en el desorden, en el desquicio, en la falta de previsión, que tenemos que pensar que esa plata va a venir del ahorro que vamos a tener cuando no tengamos emergencias como la que estamos teniendo. Entonces, es parte de la planificación. La planificación también implica
calcular el dinero que tenemos que gastar. Y para eso va a ser necesario, bueno, esto no es necesario, vamos a tener que prescindir del funcionariado planillero que hay en todas las instituciones públicas. Las instituciones públicas deben empezar a medir cuál es la demanda real de los recursos humanos que tienen para tener solamente lo necesario. Y el resto, bueno, mucha gente dice, pero la gente tiene que vivir. Bueno, hay mucho territorio que se puede cultivar, hay mucho trabajo solidario que se puede hacer, todo ese tipo de cosas que antes se hacían, trabajo público, por ejemplo, para ocupar a la gente que no tiene nada que hacer. Que el Estado les pague, pero porque hagan algo, no porque no hacen nada. Compañero, ¿quiere hacer una consulta al arquitecto? Sí, me gustaría, Sergio, para no retransmitir, si es que él puede tener el sistema de retorno. ¿Qué tal, arquitecto? Sí, le coloco. Buen día, le saluda Roberto Coronel. No sé si me escucha bien, confirmamos eso, por favor. Buen día, Roberto, te escucho perfecto. Arquitecto, cuando usted hablaba, uno se hace más o menos una película, busca establecer ciertos paralelismos, y me parece que estuvimos construyendo cosas, pero construimos una gran pileta finalmente, y eso que usted decía, el agua no discrimina. Si bien siempre se dice que las personas afectadas por la inundación ingresaron al lecho del río, ayer veíamos cómo vehículos quedaban atrapados en el agua en la zona más linda de la capital, que es la zona de Carmelitas, por ejemplo. O sea, no hay discriminación allí, arquitecto. Totalmente, y aparte de eso, lo más terrible de todo es que si venimos un poco más aquí en el arroyo Mburicao, vamos a ver que mucha gente ha encajonado el arroyo y por eso se puede ver perfectamente en los muros de piedra que cercan esas grandes propiedades que pasan a una cuadra de la avenida Mariscal López, esa gente que está tirando sus cloacas o sus desperdicios o su basura al curso del arroyo. El arroyo Mburicao es un arroyo espectacular por su corriente, por el recorrido que tiene, porque puede propiciar la inserción de proyectos muy importantes para hacer esto, para hacer cosas mejores, y sin embargo lo destruimos cada día más. Hay un ejemplo claro, Roberto. En Valencia el río Turia arrasaba la ciudad cada vez que crecía, pues el río Turia fue desviado de su curso y en el antiguo curso que llevaba por el centro de Valencia se hizo un parque lineal de 4 kilómetros de extensión donde la gente disfruta increíblemente. Lo que antes era una desgracia, hoy es un placer en toda la ciudad. Imagínate, y a eso quería llegar como cierre también de esta entrevista, agradeciéndole su tiempo y como una reflexión. No solamente estamos estando mal por falta de planificación de la asistencia a los damnificados, sino que por la mala ejecución de las obras, arquitecto, estamos produciendo damnificados en zonas, entre comillas, no inundables. Otro ejemplo, Roberto, estamos combatiendo contra el dengue y se está diciendo que el dengue que tenemos ahora es muy peligroso y es mortal, y resulta que hay cuadrillas del Ministerio de Salud Pública, del CENEPA, revisando botellitas en las casas, y entre la barranca de la ciudad y la costanera tenemos un agua estancada de una extensión extraordinaria y que está produciendo mosquitos Aedes aegypti para toda la ciudad. De yapa vamos a tener. Y entonces, ¿por qué no prevemos esto? Y es porque sencillamente estamos encarando esas obras de progreso de los que tanto se ufanan el dueto Víens-Mario Abdo Benítez y que generan este tipo de problemas. ¿Quién le va a reclamar al gobierno, al Ministerio de Salud, cuando tengamos una epidemia que va a devastar a Asunción por ese estanque de aguas que tenemos ahí entre la ribera de la ciudad y la costanera? Catastrófico, y ojalá que esta reflexión, arquitecto, sirva para tomar conciencia y que la gente también salga a reclamar como corresponde. Gracias por su tiempo. Adiós, Roberto, gracias a ustedes. Ahí está el arquitecto Rubiani.